Hola, ¿qué tal? Estamos otra vez en Kingdom Come Deliverance. Estábamos haciendo algunos trabajitos en Sázava y habíamos conseguido en el vídeo anterior el diente de Procopio, por eso estamos aquí en la herrería. También habíamos hablado con el herrero para averiguar cuál era su truco para hacer el metal, pero bueno, lo importante está en el monasterio, ya que el ayudante del prior está bajo amenaza por un tal Leszek y un tal Rapota, que son los que están apoderándose del mercurio para hacer las monedas falsas. Vamos a ver, no sé si ir... Vale, voy a ir a la taberna a recuperar el caballo, que lo dejamos ahí cuando acompañamos a Procopio a quitarse el diente y después ya le entregaremos el diente al charlatán. De hecho, no es algo súper prioritario. Oh, la carne de jabalí me pesa un montón y por eso voy tan lento. De hecho, también quería ir a la taberna para vender esta carne y así poder quitármela de encima. Vamos, compañero, que tú puedes. No sé si voy... Estoy bastante... Sí, estoy bastante guarro. Tendría que pasar por la casa de baños. Yo muy bien. Vosotros estáis aquí en el paro, que no queréis veniros conmigo a Privislavich. Bueno, de hecho tendríamos que pasar por Privislavich, que hace tiempo que no vamos. A ver, posadero. Bloody Quicksilver. God be with you. Negocios. Quiero venderos toda esta carne. Bien, buena pasta que nos llevamos. Vale, ahora que ya no tengo esta carga... Bueno, el maestro Feifar no debería estar por aquí. ¿Dónde dijo que íbamos a quedar? Ir a hablar con... Echar un vistazo en el lugar donde se entregan los materiales. Estrella en Sadoko... vale. ¿Pero dónde está? Puede que esté en la casa consistorial. Ya que, bueno, es hombre que trabaja con este tipo de gente, así que sería un buen lugar para empezar. Creo que esto nos lleva de camino con el charlatán, así que podemos pasar por la casa de baños, podemos pasar a entregarle el diente al charlatán, perdón, y después ir a hablar con Feifar. Vamos a ver, la casa de baños. God preserve you. Good night. Can I do something for you? Usar los I'd like servicios. to order something here. And what is it you'd like? Lo de siempre, baño y Proper lavar ropa. bath. And my clothes need washing. I'm sure you'll be extremely satisfied. May the Lord watch you. Vale, perfecto, ya estamos limpios. Así podemos hablar con gente de bien. Bueno, precisamente con el primero que vamos a hablar no es gente de bien, que es el charlatán. Suponiendo que se encuentre en el mismo sitio donde está habitualmente, que es aquí en la plaza. Sí, ahí lo tenemos. Vale, y Feifar, sí, parece que debe estar en la casa consistorial. That
Problems with stomach ulcers? Buy my potions made from magical... A ver, tú. Que tengo tu diente. Glad to see you. Darle los I went to look for objetos. those items you wanted. Splendid, splendid. So, show me what you've got, lad. The tooth of layman Procopius, which definitely isn't holy. From the woods or It isn't. from the pen. But It then all again, tastes one day, delicious. it could be. You never know what course a man's life might take. Vaya trolero. I suppose not. I'm just But it wasn't easy to get. So if anyone's the miracle worker here, it's me. Calm now, don't exaggerate. So, we've got all that sorted out. And now, to the next matter. A ver. Más tareas. Go on. I'm shaking with anticipation. There's one more thing. It's rather complicated and delicate. What thing? A shroud. A shroud? Yes. A burial shroud of Oof. someone who passed away not too long ago. And chicken. ¿Queréis que le robe la ropa muerta? I'm just supposed to take a dead person's clothes. Christ, no. I need a burial shroud. The precious enveloping garment in which the deceased is buried. ¿Importa a quién se lo quite? And does it matter who I take it from? It needs to be someone who lived an honest life. And I have just the fellow. A good man by the name of Lokota who recently passed on. Right. So where can I find him? His family is waiting for the funeral. For now, he's lying in the small church in Sasa. Ah, eso explica el cadáver que había ahí cuando intentábamos hablar con el padre Fabián. And Vale. who was this Lokota? I know only a little, but according to the locals, he was an honorable man. You should certainly try to ask around. Goodbye. Ok, vale, pues ahora entiendo por qué había un cadáver ahí en la iglesia. Ahora que de ahí a quitarle la mortaja, pues no va a ser tan sencillo. A ver, Feifar debería estar por aquí. Escriba. No, este es el merino. What the fuck? ¿Por qué va tan poco arreglado? Feifar. God bless you. What troubles you? A ver, You look different, falsificadores. Master. So as to fit in. I don't want it known that I'm in town. Vale. ¿Por qué? Why? I don't want to alarm our prey. Gossip spreads quickly, and if those scoundrels loam onto them, they'll flee. That does make sense. So what have you found out so far? A ver, sé de dónde obtienen I el found out where they mercurio. get their quicksilver from. You were right, it was the monastery. It was the only logical explanation. It changed hands on the hill behind the monastery. Have you been there to have a look around? No, Not todavía yet. no. Maybe it would be worth the time. I'll go and see. Vale. And have you found out who's behind it? Someone called Rapata. Not much, but it's a start. At least it's not a common name. Listen, Henry, I had another thought on the way here. Those counterfeiters have to have a punch die to make the fake coins. ¿Troquel? ¿Qué Yes, of demonios course. es un troquel? That's sophisticated work. There's a man I know who works at the monastery yard, master engraver Jerome of Silesia. Sí, don't lo suppose that conocemos. No, not that, God forbid. I know him well. He'd never do anything like that. But he runs an engraving workshop, so he might have heard something. Very well, I'll ask him. Vale, conocemos, es Pat. el I maestro don't want him grabador. getting offended. And I prefer you not to mention me at all. I'll try to think of something. That's all. Vale, perfecto. See you later. O sea, tenemos que ir al lugar... ¿Qué le pasa?
tenemos que ir al lugar donde se hacen las entregas, echar un vistazo y hablar con el grabador. También me gustaría hablar con el herrero con Zack, el herrero del patio de artesanos. A ver, ¿tenemos alguna otra tarea que hacer por aquí en Sázava? Milagros mientras espera. Vale, lo del sudario. Trucos del oficio. No, esto es Privislavich. Ah, es verdad. La carrera de caballos para Zora. Valdeneses. Ah, es verdad, tenemos que ir a Uzic a hacer la misión de los valdeneses y jugar con el diablo. Esto es en Skalitz. Esto es Talmberg. Pero estoy pensando que a lo mejor desde Sázava podríamos subir hasta Talmberg y de allí hasta Uzic. Ah, es verdad, teníamos que robarle un libro a Sir Hanush. Ah, teníamos también esto, el monstruo de ojos verdes. Es verdad, y tendríamos que ponernos con los asaltantes de Talmberg. Vale. Vale, solo tenemos la de monstruos de ojos verdes, así como tarea secundaria de aquí de Sázava. Al menos por el momento, así que podemos ir a echar un vistazo al lugar que nos ha dicho Pfeiffer. A ver, esto era... no. A ver... Los materiales cerca del santuario al sur del bosque de Sázava. Vale, creo que era... Decía que había un árbol grande, si no recuerdo mal. Veamos. Al sur del bosque, cerca de un santuario y un árbol grande. No estoy muy seguro de dónde puede estar esto. A ver, este es un camino que lleva al monasterio también. Eso es el camino al sur del bosque. Pero este camino lo hemos hecho muchas veces. Es el que lleva hacia Morjoyedic y Talmberg. Por ahí no recuerdo que hubiera un santuario. A ver, bueno, eso parece un árbol grande, pero tampoco es que destaque especialmente. Ah, mira, aquí hay un carro. Aquí hay un carro perdido. A ver, ¿hay algo interesante? No, solo es un accidente. Y parece que no hay nada que podamos utilizar. Ok. Vale, pues no es esta zona, al menos de momento. A ver, han dicho al sur del bosque. Este camino lleva hacia el bosque. Vale, ojo, aquí hay un santuario y un árbol grande. ¿Será esta la zona? Bueno, según la información de arriba, no es esta la zona. Lo cual es una pena, porque encajaba bastante bien con la información que nos habían dado. A ver, según la brújula, está hacia allí. Ah, aquí hay algo. A ver, ¿será el individuo que estamos buscando? Buenas, ¿qué pasa? Echar un vistazo.
Aquí se entregan. A ver, tú, dame información. Why are you just sitting around? Why not? Admiring the view. People just do not appreciate a lovely view these days. Ya, no me vengas con rollos. Does the name Rapiter ring any bells for you? Rapota, you say? Rapota. No, I can't hear any bells ringing at all. Vale, este parece el más indicado. Look, you little jester, I'm investigating a crime against the king on the direct orders of Sir Radzig. Are you really going to keep pretending you don't know anything? Hang on! What's all this about a crime against the king? I'm just keeping an eye on things. When a wagon comes in, I make sure nobody robs it. I get a commission for that, that's it. See? That didn't hurt a bit. ¿Dónde Where's está Rapiter? I don't know. He's been staying in town lately. He hardly ever shows up here. It seems he's keeping an eye on someone there. I don't know who. ¿Quién viene a recoger la Who comes to mercancía? fetch them? I don't know. Some people. They don't speak. They just look mean. Take the goods and go. Vale, perdéis el tiempo. Bit of friendly advice. You're wasting your time here. Rapiter's scarpered and won't be coming back this way anytime soon. You might as well pack up and go home. What? That bastard owes me a dozen groschen. Damn it! Now what? Ah, well, no use hanging around here anyway. In any case, thanks for the information. I could have been stuck here for weeks. Bueno, al menos no hemos tenido que entrar en combate, al menos a priori, porque estos dos tíos iban bastante bien armados. Venga, largaos de aquí. A ver, quiero esperar. Eso es, marchaos de aquí, que quiero echarle un vistazo a este baúl. Por cierto, ahora que lo pienso... Ah, no, el mapa que hemos encontrado decía que había que cruzar el río. Estaba pensando, a lo mejor estamos en la zona del tesoro, pero no. Vale. A ver qué hay aquí. Robar basura. Muy basura. Vale, pues... A ver, la lista de tareas. Examinar el taller de grabado. Ah, es verdad, que nos ha dicho... que habláramos con el maestro grabador. Vale, pues también quiero hablar con el herrero, el tal Zack. Pues nada, de vuelta hacia el monasterio. Ahora el problema será encontrar al tal Rapota, a ver dónde se ha metido. Porque aquí eso de que ha huido de la ciudad, no sé. Me parece que Henry se lo ha sacado un poco de la chistera. Vale, el patio de artesanos está ahí delante, que es donde está Zack y el maestro grabador. De hecho, también es donde hemos encontrado a Procopio. Veamos. Vale, creo que el herrero es este de aquí. Por cierto, ¿cómo están nuestras armas? Hay que afilarlas. La espada está al 94, el hacha al 98. Vale. Este es Vitus, el que dicen que es el inútil. A ver, Zack. I'm at your service, Sir Knight. Necesito un armero para Privislavich. Bueno, de momento no. Aún faltaría crear la armería. ¿Trabajáis con Do you work cobre? any copper here, Master Blacksmith? Why'd you ask? Ahí, agresivo. Quisiera que me frenaran, estoy buscando información. I'm looking into a few things. No.
Looking into things? Meaning what? Reputación I'm on the perdida. trail of a ¿Por gang qué? of counterfeiters. Well, that's a serious business, but to answer your question, no. I don't work copper here. Eso no es lo que he oído. No sé, no quiero perder más Aha. reputación. A ver, ¿qué podéis contarme sobre los acerca del cobre? A ver, What can you tell me about the Sasau blacksmiths? Well, there's Mikesh. He's honest enough, and a fair-handed everyday things. And then there's Master Otter. He used to have talent, but now he's too old, and too proud to admit it. a ver quién es el hombre que acaba de morir. Who's the man who died? The one who's lying in the church? Oh, that was old Locatar. He was a respectable fellow. ¿Cómo se ganaba la And how did he vida? make a living? He was a butcher of some renown in the region. Was he a local? Oh, no. He came here from Vlachim because of an argument with his brother. We weren't too keen on him at first. His trade took customers away from our old butcher, you see. But we soon realized he was a decent man, and we all grew to love him. Vale, a ver, su It's familia. a sad loss. What about his family? His wife Lucy passed away a long time ago, poor soul. He was never the same since then. He never laughed from the heart anymore. But he's left two sons behind, Peter and Mark. Vale, tal vez podríamos intentar camelarnos alguno de estos para What are conseguir his la sons mortaja. like? Oh, they're sturdy men. Sturdy and straightforward. Mind you, Peter doesn't have any sense of humor that you'd notice. He takes everything as seriously as a sermon. Mark's a more open sort, and a little Vale. superstitious. But Mark don't make fun of parece him. mejor candidato. Vale. Thank you. That's all I needed to know. A ver, sobre la The reina de swordsmiths in the Saba. town said he was after the pieces of a sword from some Queen of Sheba. A pilgrim was selling them a while back. I know he's after those, but he's out of luck. He should have bought it while he had the chance. I still have mine on me. It brings me good fortune, and I shan't sell it. Not even... Vale. Not even for a king's ransom. O sea, creo que tenemos 3 ya luck to you. localizados. A ver, tenemos... ¿Dónde está? Espada aquí. Creo que tenemos... Zack tiene uno que no quiere vender. El de Talmberg... El herrero de Talmberg tenía otro, el de la cantera, pero dice que no sabe dónde lo metió. Tenemos que espiarlo a ver dónde vive y a ver si podemos encontrarlo nosotros. Y el tercero lo tiene el espadero de Ratai, que también tendremos que pispárselo. Yo diría que el cuarto lo tiene Pico, uno de los aguadores. Lo que pasa es que no entiendo por qué el juego me puteó y a pesar de haberle dado el trabajo no me dio el fragmento de la espada que él tiene. Entonces no sé si tendremos que robárselo también o a lo mejor no lo tiene él y lo tiene otra persona. Pero bueno, de momento tenemos 3 de 5. Sabemos más o menos dónde encontrar 3 de 5. Vale, pues no nos ha dado mucha información sobre lo del cobre. Tampoco quería que me bajara más la reputación, así que vamos a hablar con el maestro grabador. Que ahora que lo pienso, el maestro grabador debe tener aquí muy buenas cosas que robarle, pero no debe ser fácil robar aquí. Bueno, este baúl es fácil, pero es que me da miedo hacer ruido. Aunque vamos, yo diría que lo más importante lo debe tener aquí, muy difícil, fácil, fácil,
A ver, maestro grabador. ¿Qué sabes sobre las falsificaciones y demás? ¿Cómo va el trabajo, maestro? Vale, esto es para hacerle How la goes the work, rosca. master? Getting there, getting there. You need something, my boy? ¿En qué estáis What are you trabajando? doing here, anyway? You're in an engraver's shop, my boy. We're engraving, of course. Yeah, but Yeah, engraving gracias. what? And what's it used for? Oh, we engrave wood and stone as well as metal. Here in the monastery, it's mostly about decoration. Va, está claro que Henry está intentando ir suave sin levantar You've sospechas. got quite a large workshop, master. You don't do all the work alone, surely? I'm usually here with my apprentice Florian. Of course, by simple observation, you'll note that this is not currently the case, and I'm here alone, which means that either I'm a liar or something out of the ordinary has occurred. I see. I think. So what's happened to Florian? He shares the fate of the pharaohs for today. The fifth scourge of Egypt did smite him, the plague, or so his message advised me. Jesus Christ. Vaya. The plague? Otra peste. Do remain calm. I'm quite certain the plague from which Florian is suffering wasn't a judgment from on high, or if it was a judgment on excessive drinking. I'm told such an ailment can be of truly biblical proportions. Hablar con Florian. Vale. A ver, habladme What's de he Florian. like, your apprentice, Florian? I'm afraid that his exuberant youth has taken its toll. He's been acting strangely of late. I fear he has Interesante. delusions of persecution. I don't really know what you mean, at all. Recently, for example, he told me that someone was following him. And the very next day he bought a padlock from the blacksmith and locked up his chest, as though I would ever sneak into it. In any case, why the interest? Are you looking for him? Something like that. May I ask Vale. why? Tengo un mensaje para él, somos amigos, me debe dinero. ¿Puedo dar la que me debe dinero? Debe ser la que menos sospechas. He owes me money. Naturally. Dice or boozing, was it? Pray do tell. Both. Sodom and Gomorrah are too good for the boy. Here you go. I'll dock his wages. Oh, cuernos. No. Es que no, sería muy Thank you, perro. master. You're most kind. But I'd rather get it from him myself. If you think he'll have anything to give, please yourself. About your question, you'll find him at home, no doubt feverishly dying. He sleeps in the baker's cellar. Ah, thank you. Vale, la bodega del panadero. A ver, ¿tiene Florian algún enemigo? Tiene pinta de que el Florian este Does anda Florian have metido, any no sé A cómo. man such as he certainly owes money at every turn, and the parents of local girls are undoubtedly displeased with his attempts to propagate. However, most recently it was that intentos de fury from the baths who reproducirse. accosted him in quite a spectacular rage. Hablar con la madame de los baños, vale, a ver. A woman from the baths? What did she do? The harpy nearly tore all Florian's hair out. I don't frequently feel sorry for my ne'er-do-well apprentice, but on that occasion I made an exception. Do you have any idea why she did it? She was screaming about some girl, some flighty bathmaid, Esther. I would say that Florian had felt the ¿Cuántos joys of nombres spring and están acted aquí accordingly, involucrados? although one would have thought they'd be used to that sort of thing at the bathhouse. Vale. Thank you. I'll leave O you to sea, your work. tenemos que preguntar en la casa de baños Take care. y mirar en la bodega del panadero. Vale, nos ha dado mucha información. Vale, perfecto, hemos salido por la puerta correcta. Lo que no sé es dónde está el panadero. Entiendo que estará cerca de la plaza. Pero bueno, como sí que sé dónde está la casa de baños, podemos ir primero allí.
Si es que consigo salir de este laberinto. Mira, ahí está el Procopio. A ver qué tal se encuentra. God be with you. Vayamos al herrero, pero si ya hicimos esto. What the fuck. Vale, pensaba... O a lo mejor es una broma, a ver. Procopio. Let's go to the blacksmith. Maybe we'll make it there this time. Fine, let's go. What? Pero si ya lo hicimos. Vale, el juego me hace cosas raras, pero bueno. Este diálogo está incorrecto. Es decir, ya fuimos, ya le arrancamos el diente, así que... Y además el tío está ahí quieto, así que... Bueno, o quizá no. No sé, está ahí tan tranquilo. Vale, no sé, el juego tiene mal puesto este diálogo. Este de aquí era el que nos encargó robar un amuleto o algo así. Bueno, tengo que pensar cuándo hacer esa misión. De momento lo importante es lo de los falsificadores. Vale, estoy pensando que ya el tiempo se nos empieza a echar encima, así que creo que lo vamos a dejar aquí y al inicio del siguiente vídeo pues hablamos con la moza de la casa de baños y buscamos a ver dónde está el panadero para intentar hablar con Florian. Vale, la chica de la casa de baños se llama Esther. Esther, Florian, después está Rapota y un tal Heshek o algo así. A ver, se van acumulando los nombres y uno no puede tenerlos todos en la cabeza. En fin, pararemos aquí y en el siguiente vídeo pues continuamos con la investigación esta de las falsificaciones. Así que nos vemos entonces. Hasta pronto.